para poder escuchar la voz del Señor, no la mía. Así que el Señor nos prepare, como decía mi hermana Rosita, para poder conversar de su palabra y poder tener un oído atento. Yo les voy a invitar a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oramos al Señor. Amado Señor, en esta hora damos gracias, Señor, por lo que ya nos ha permitido, Señor, realizar en esta clase. Hemos orado, hemos cantado, Señor, hemos escuchado expresiones, Señor, de que nuestras hermanas están bien. Señor, ahora le pedimos que usted nos prepare para poder, Señor, pasar a su mesa, Señor, que nos lave, nos limpie, que podamos estar con un corazón abierto, una mente dispuesta, Señor, a recibir lo que usted tiene para mí, Señor, y para cada una de las que estamos en esta tarde congregadas. Necesitamos, Señor, que la palabra entre, Señor, como un perfume grato, como un bálsamo a nuestros corazones, para poder entenderla, para poder, Señor, acatarla, para poder hacer hacedores de ella. Señor, y la recibimos, Señor, en acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude para poder hablar de esta pequeña porción, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y en esta hora vamos a hablar de los sentidos espirituales. Así ese es el título. Nosotros nacemos con 5 sentidos, la gran mayoría, sentidos que Dios nos da para poder movernos, para poder actuar, para poder realizarnos en esta vida. Pero cuando conocemos al Señor, el Señor nos abre los sentidos espirituales. Y a esos sentidos espirituales es los que nosotros tenemos que aprender a conocer para poder trabajarlos en la obra del Señor. Creo que tiempo atrás nos recordábamos, y mientras hacía memoria de cuando estuvimos en Cerro Negro, trabajando con mi pastora, con los frutos del Espíritu. Y nos enseñó mucho porque nos enseñó a conocernos a nosotras mismas, cuáles eran los frutos que yo tenía y que cada una de nosotros teníamos. Algunas, me acuerdo de haber trabajado en ese tiempo y muchas pensábamos y nos hicimos como un examen de que claro, a veces pensamos tener uno, tener otro, porque la palabra del Señor dice que podemos tenerlo todo, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y yo me acuerdo que dije, tengo un poquito de todo, porque debemos, o sea, si no, yo creo que todas mis hermanas tenemos un poquito de todo, porque si no, no estaríamos dentro de la casa del Señor y no nos llamaríamos evangélicos, cristianos, porque el Señor ha hecho obra en nosotros. Pero cuando trabajamos con los sentidos espirituales, dice que lo principal para poder entrar en esta vida espiritual es la humildad. Ese es lo primero que tenemos que hacer, cambiar, pedir, como sea, pero es humilde. ¿Y en qué consiste o qué significa la humildad? Dice que consiste en reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras limitaciones. Cuando yo reconozco lo que no tengo, de lo que carezco, soy una persona más humilde. Cuando no soy soberbia, cuando no soy orgullosa, cuando a lo mejor
pienso de que aunque lo haga mal, aunque no, pero yo no declaro de mis faltas. ¿Por qué? Porque muchas veces humanamente pensamos que vamos a hacerlo mal. ¿Por qué tiene que el otro conocerme? Pero cuando nosotros actuamos espiritualmente, Dios como que se revela al resto. Por eso uno dice que deberíamos pensar siempre en que el otro vea una porción de Dios en mí. Y que eso es importante. No que vea el orgullo, que vea la vanidad, que vea mi soberbia, que soy ligero para hablar, para muchas cosas, pero la humildad está lejos de mí. Entonces que el Señor nos ayude para entender los frutos, o perdón, los sentidos espirituales que el Señor tiene en cada uno de nosotros. La visión es lo más importante en nuestra vida. Cuando no tenemos visión, y creo que cuando leía el domingo me pasó algo muy raro porque tenía dos mensajes, y tenía el mensaje que mi pastor predicó. Y estaba lista para hablar de la lepra. Pero cuando lo escuchaba él, tomaba este mensaje y decía, claro, tenemos lepras porque a veces no estamos revestidas espiritualmente. Pero la visión, mi hermana, y yo lo palpé de tan cerca, cuando me estaban operando, como estaba consciente de todo, estaba viendo, entre comillas, con el otro ojo, y en un momento cuando ya el doctor hace todo lo que tiene que hacer, es como estar en una sala, en una silla de dentista. De repente sentía el cosito como me limaban, me pasaban una lima, como un taladro en el ojo, y es como cuático el estar ahí, pero en un momento dijo, ya, listo, hay que poner el lente, y uno ve oscuro, nada, se ve desde una sombra hasta nada. Y yo me acorazaba porque igual el temor. Yo decía, Señora, así será las personas que no tienen la visión. Entonces, qué importante, mi hermana, cuando nosotros podemos ver. Con estos ojos vemos el mundo natural, pero cuando dejamos que el Señor abra nuestros ojos, vemos el mundo espiritual, vemos el reino de Dios. Y en San Juan 3:3 nos habla y nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el nacer de nuevo es porque el Señor nos muestra otro mundo. Vemos otras cosas, porque no las vemos con los ojos naturales. Vemos, yo me imagino que cuando llegamos a la iglesia, todo es nuevo para nosotros. Los hermanos que han llegado después, que han creído al Señor después de adultos, no los que hemos nacido dentro de una casa cristiana, y aún así, mi hermano, conocemos cosas, pero no las vemos con los ojos espirituales. Las guaguitas cuando nacen, uno les habla, le hace mueca, le hace cosas, y resulta que la guagua no ven al tiro. Y uno las hace sonreír y las mira, me está mirando a mí, hay discusiones y la guagua no está ni ahí porque no ve. Yo creo que es así mismo cuando estamos dentro de la iglesia y somos nuevitos. No entendemos lo que pasa. A lo mejor hay manifestaciones, alguien dice aleluya, no sé, hay diferentes manifestaciones del Espíritu, pero yo como nueva no entiendo. Pero cuando va pasando el tiempo, voy entendiendo las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque me permití que esa renovación que Dios hizo en mí vaya obrando. Yo siempre digo, si yo no me dispongo en las manos del Señor, el Señor no va a hacer nada, porque Él no es imprudente, Él no fuerza nada. Solo todo lo que yo puedo ser dentro de la casa del Señor lo tengo que pedir, lo tengo que buscar. Si yo veo que mi hermana canta con el alma, no bonito porque creo que no hay voces, excepto serán unas 5 las que saben de música, pero canta, y me gozo al verla cantar. Yo tengo que pedir eso, pedir que el Señor toque, que me llene con su alabanza. Eso es nacer de nuevo, es tener otra visión para ver las cosas.
No me río de la hermana que está danzando y que está mal, que grita un aleluya, que se puso fea para llorar, sino veo con los ojos del alma, esos ojos que Dios me permite, que a lo mejor a ella me voy a contagiar y voy a pedir eso. Voy a ver las cosas que el Señor permite que yo vea. Hay sueños, hay visiones que el Señor nos permite y que eso nos llene, que nuestra vida o nuestra visión espiritual no sea humanamente, porque humanamente vamos a la iglesia y siempre vemos los defectos, caminamos en la calle y vemos los defectos. A lo mejor humanamente nos permite ver los defectos de nuestras casas, de poder arreglar un poquito lo que está malo, pero cuando vivimos una vida espiritual son otras cosas las que nos deben interesar. El poder estar cerca del Señor, el poder tener la visión de ver a mi hermana a lo mejor en la calle, de llamarla y sentir, o si la veo, de saber que ella está bien o está mal. Y qué hermoso es eso, porque de repente usted escucha cuando dice, me encontré con mi hermana tanto y me habló, me saludó y sentí que me llenó el alma. Mis ojos vieron otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando ahí. Y que el Señor nos bendiga para poder nacer de nuevo. Los sentidos espirituales están todos juntos. Y cuando nosotros nacimos de nuevo, todo es un todo en el Señor. Tenemos la audición. Y en Marcos 7:37, esto es lo más maravilloso para mí, mi hermana, el poder buscar la palabra y poder leerla sin ningún problema. En Marcos 7:35 nos habla, y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Por qué? Porque están unidos, ¿no es cierto? Dice que nos permite, la audición que nos permite hacer espiritualmente, oír la voz del Señor, oír la voz de Dios. Y cuando oímos la voz de Dios, hace efecto el Espíritu Santo en nosotros. Es como cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a enlazarlo en la vida cristiana, y vamos al mensaje, o a lo mejor en este momento, muchas a lo mejor están mirándome a mí, cómo se ven mis ojos, qué diferente me veo, que me veo rara, que me veía mejor con lente, pero a lo mejor otra está escuchando el mensaje que Dios le está entregando. Y eso es la diferencia en la audición. ¿Qué voy a escuchar yo? ¿Voy a escuchar la palabra del Señor? ¿Voy a estar conectada para poder llenar mi alma, para saciarme a través de mi oído? ¿O voy a ver los defectos? ¿Voy a ver el defecto de mi hermana? ¿Voy a ver su casa? No, el Señor no quiere eso, quiere que le busquemos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Escuchaba a mi hermana Rosita y la verdad de las cosas es que trato de no correr mucho en la pantalla porque de repente temo que se me pierda la imagen, pero me da mucha pena el poder preguntar por mis hermanas. Cuando escuchamos la voz del Señor, cuando crecemos y cuando renovamos nuestros sentidos, que ya no son carnales, que los usamos espiritualmente, hay otra ansia, hay otra necesidad de buscar al Señor. Yo me acuerdo los primeros días que nos conectábamos. Creo que no me voy a olvidar el primer sábado que nos conectamos como iglesia. Fue tan especial para mí. Creo que hay dos cosas. Me acuerdo que los primeros que nos conectamos fuimos el grupo de jóvenes y nos costó mucho. A mí me costó 3 días aprender esto, pero fue maravilloso ver a mis hermanos que no nos veíamos, el poder conversar con ellos. Pero ese día sábado que hicimos un primer servicio, el servicio fue tan cortito y terminamos y yo me quedé sentada en mi sillón y Braulio me miraba y yo lloraba porque me había faltado mucho. Tenía mucha ansia, mucha necesidad de cantar y escuchar la alabanza a través de la pantalla llenó mi alma. Pero cuántas, mis hermanas, cuando empezamos la clase Dorca, creo que más de 30 hogares conectados. Mi pastora la escuchaba yo, muchas. Y hoy, ¿cuántas nos conectamos? A veces no somos ni 20.
Entonces, cuando nosotros deseamos llegar al templo, pero si no tenemos aquí, que estamos en la comodidad de nuestra casa, aquí, que no tenemos que salir, que pagar un taxi, que arreglarnos, que caminar 7 cuadras como lo hago yo generalmente, solamente busco la parte más cómoda de mi casa donde pueda estar tranquila. Si no lo hago aquí y no dejo tiempo para el Señor, ¿cuánto más cuando lleguemos a la iglesia? Son 8 meses los que hemos estado separados. Hoy conversaba con una hermana viajando de Chillán, una hermana de Tres Esquinas, una hermana de Los Castillos, y nos conversaba de ella. Dice, para nosotros no nos conectamos porque jamás podemos ver un servicio normal. Entonces vemos caras chuecas, de repente se nos va la conexión, entonces preferible no nos conectamos. Pero en Los Ángeles, no sé a qué iglesia va una cuñada, y me dijo, empezaron a reunirse en la iglesia, y el pastor tenía que decir, usted entra, usted no, usted entra y usted no, y los primeros días terminaron en discusiones y en peleas entre los hermanos, porque no pudieron entrar todos. Entonces es difícil, mi hermana, va a ser difícil. Para nosotros a lo mejor sí, yo quiero ir a la iglesia, quiero estar allá. ¿Cuántas van a poder llegar? Si no nos conectamos aquí, que tenemos la comodidad, cuando mi pastor diga usted no puede entrar, yo le digo a mi mamá, tú no deberías ir, tú no puedes ir a la iglesia. Y con alguien contagiado nos van a cerrar la iglesia. Entonces que el Señor nos ayude. Yo sé que a lo mejor para leer, no todas nos gusta leer, pero yo un día busqué a Joy Meyer en mi teléfono. Es una mujer muy, muy hermosa para predicar, y la busqué, la encontré, y después me aparecieron una cantidad de predicaciones de la Biblia en audio, y en eso me gozo. Estoy cocinando y prendo mi teléfono y escucho. Ni siquiera tengo que sentarme y tomar la Biblia, porque es la misma Biblia que la están leyendo versículo a versículo. O sea, tenemos que buscar, porque dice que la palabra entra por el oído, y fueron abiertos, dices. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. O sea, si yo tengo una audición espiritual, yo voy a poder hablar espiritualmente también. Así que qué importante el poder ver con ojos espirituales, oír. El olfato, ¿a qué nos llama? Es como extraño el resultado. Dice, discernimiento en la contraparte de lo espiritual. Hay espíritus que se mueven dentro del mundo espiritual o dentro de la iglesia. Siempre hemos llegado a la casa del Señor y siempre dice, oren, clamen, porque mientras nosotros estamos tratando de conectarnos a la presencia del Señor, andan espíritus dando vuelta. El espíritu de sueño, olores desagradables, no humanos, sino por el espíritu, espíritus inmundos. A veces el enemigo toma a los niños que lloran, alguien se sintió mal, todos nos volvemos, nos miramos en vez de clamar qué pasó con la hermana. Entonces hay muchas cosas, y dice que hay olfatos, y hay un pasaje muy especial que nos habla de eso en 2 de Corintios 2, el 15 y el 16, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. O sea, nuestros oídos, hasta nuestro olfato, que nosotros decimos, ¿qué olemos en la iglesia? Cuando mi hermana está cocinando algo rico, nos da hambre. Pero dice que va conectado para que nosotros podamos ser olor fragante. Y qué hermoso, mi hermana, olor fragante, que yo cada vez que me conecte al Señor, cada vez que salga al resto, yo no soy una mujer para hablarle a otro cuando no ha conocido al Señor, pero sí creo que he tenido siempre la bendición, y me gusta de poder, es más fácil levantar a alguien que está caído, que está con problemas,
¿Por qué? Porque yo he pasado dificultades y eso me ha servido para tener una experiencia y poder hablar que sí se puede en la prueba estar dentro de la casa del Señor, que sí tenemos que buscar al Señor, que sí tenemos que porfiar, que tenemos que llorar, que si tenemos que tendernos en el suelo, lo tenemos que hacer para que el Señor nos escuche. Entonces, que el Señor nos ayude para que de nosotros salga un olor fragante. Y ese olor fragante, mi hermana, viene por las cosas espirituales. Si yo soy y trato, a lo mejor no es que yo me esté dando de una mujer espiritualmente completa, no. Pero como mi pastora siempre nos dice, levántese y dedíquele un segundo al Señor, aunque sea a orar, a encomendar el día. Salimos corriendo. Muchas veces yo escucho a las hermanas, a veces las llamo y dicen, no, es que yo trabajo, entonces no alcanzo. ¿Para qué le pidió trabajo al Señor? Es así de simple. O sea, si yo quiero ser cristiana y evangélica, no podría trabajar para tener todo el tiempo libre. Cuando lo tengo, tampoco voy. Entonces, no podemos ponerle excusa al Señor. A mí me gusta trabajar. Yo he trabajado en varias cosas y también me cuesta llegar a la casa del Señor. Pero nosotros tenemos que disponernos, nosotros tenemos que hacer nuestro tiempo para poder que el Señor coloque lo que a nosotros nos falta como mujeres o como seres humanos. Y que yo me gozaba al poder buscar, al poder leer, porque generalmente nosotros decimos, Señor, coloca un oído y un corazón dispuesto. Pero qué importante es tener la audición y el olfato. Ese olor fragante pueda salir en esta hora a la presencia del Señor, para poder ser gratas, para que el Señor escuche mi oración, para que el Señor preste oído cuando yo esté de rodillas, y que el Señor nos bendiga. El sabor, dice que el sentido es un deleite para poder o deleitarnos en la palabra del Señor, saborear la palabra del Señor. Y en Salmos 119, el versículo 3, nos habla de, es un versículo que es muy conocido. Salmo 119, versículo 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La miel es muy rica, con mantequilla sobre todo, pero dice que la palabra del Señor es mucho más que eso, más dulce que eso. Y no es ese dulzor que es repugnante, no, es ese dulzor que nos llena, que nos sacia, que nos deja con gusto a más. Yo soy una mujer dulce, me gusta mucho lo dulce. Tengo que tener dulce todos los días para tomar mi leche o para lo que sea. Necesito el dulce. Pero la palabra dice que es mucho más que eso. Y yo debería sentir el hambre todos los días y la necesidad de saciarme de la palabra del Señor. El corito que cantábamos dice que cuando nuestra lengua se abre y que pueda salir dulzura de ella para cantar, para agradecer las grandezas, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Entonces tenemos que ir con ese sabor dispuesto, que cuando yo eleve una alabanza, que cuando yo incline mi cabeza y pueda mover mi lengua para poder orar, también haya un sabor especial en mi oración, que vaya con esa gracia, con esa sabiduría, con ese sentido de humildad de lo que hablábamos al principio. ¿Para qué? Para que mi oración pueda subir al trono de la gracia. El tacto, tocar o poseer las cosas del mundo espiritual. Tocar creo que es como más difícil que puedo tocar del mundo espiritual, pero el tacto es como muy importante. Y en Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tacto, no necesariamente de tocar algo, sino el tacto para hablar,
el tacto para responder, porque generalmente si nos tiran una talla media pesada, respondimos igual, y si no nos levantamos con el pie adecuado, nos pillaron y nos pincharon. Pero cuando vivimos con gracia, con sabiduría, y cuando dejamos que Dios actúe en forma, o callamos, como decía mi abuela, muérdase la lengua y muérdasela fuerte para que no logre que el dolor que le produzca la mordedura no le produzca también abrir la boca muy, muy luego y poder callarnos. Así que es importante tener el tacto, sobre todo cuando estamos dentro de la casa del Señor, cuando nos responden mal, cuando nos critican, cuando hacen muchas cosas. Y qué importante, mi hermana, es poder saber discernir todas estas cosas espiritualmente para poder actuar de la forma que Dios quiere que nosotros podamos actuar. Yo no saco nada de tener visión espiritual, a lo mejor el soñar, el poder leer la palabra del Señor y entenderla y gozarme, si no tengo la audición, si no tengo el olfato, si no soy una mujer con olor fragante a la presencia del Señor, si no saboreo la palabra del Señor, si soy criticona. Todo, es todo un conjunto para poder llevar las cosas del Señor a buen ritmo y a buen puerto. Y que el Señor nos ayude. A lo mejor no es una palabra tan espiritual, pero es una palabra que nos enseña a nosotros a vivir una vida diferente. Yo creo que en algún momento vamos a llegar a la casa del Señor. ¿Cómo lo haremos? ¿Seguiremos siendo las mismas? Que no me gusta, que critico, que busco lo que a mí me conviene, o que voy a amar a una aquella que me desagrada. A veces nosotros cometimos error y no nos damos cuenta. Yo creo que muchas de nosotras no fuimos a lo mejor las mejores hermanas, con una hermana que todas la conocemos, que ya no está, que no se congrega, que no nos gustaba que se sentaran al lado de ella, que la encontrábamos media pasada para la punta, pero el Señor nos manda a amarnos a todos por iguales, vista bien, vista mal, sea pesada, sea cargante, y que el Señor nos ayude, porque tenemos que unirnos con estos sentidos. Dios nos dio 5 sentidos para ver el mundo, para poder tocar, para poder escuchar. Y si nos faltara uno, mis hermanas, cualquiera de estos, qué terrible es el no poder escuchar a mi hermana, el poder tener que aprender a lo mejor haber nacido con la forma de poder hablar a través de las manos, pero cualquiera de ellos es tan importante. Pero para Dios dice que Él nos manda a renovarnos, a nacer de nuevo, a poder, por eso que aquel hombre, cuando le dijeron que tenía que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos, él encontró absurdo poder volver al vientre de la madre. Pero nosotros que ya entendemos que es buscar la presencia del Señor, que dejarnos que el Señor renueve nuestras vidas. Para muchos es complicado, mi hermana. ¿Por qué? Porque tienen miedo al cambio, a lo que Dios realmente puede hacer en sus vidas. Y no es así. Yo creo que nunca me voy a olvidar de cuando era profesora de las señoritas y hablábamos de esto, del cambio, de la renovación, de dejarte que el Señor, pídele al Señor que el Señor transforme, que quite. No, hay una muy especial que me dijo, le tengo pavor a que el Señor me tenga que, me haga crecer más pelo, tenga que usar falda no sé cómo, y ella era muy pinturita, era muy lady, pero ella tenía que poco más el Señor la iba a envejecer, irían a salir arrugas antes de tiempo. Y no es así. La palabra del Señor nos dice que Él nos ve como princesas, hermosas para Él. Entonces, ¿por qué el Señor nos va a poder poner a lo mejor en ridículo, nos va a afear? Nosotros somos hermosas porque Él nos creó. Ahora, que yo
no le saque partido a la hermosura que Dios me dio, es otra cosa. Pero en las manos del Señor es donde más seguros estamos para vivir esta vida, para ser transformados, para poder actuar con el otro. Hay muchas cosas, mi hermana, que no podemos hacer solas. Hay muchas cosas, mi hermana, que nos van a molestar, muchas cosas que a lo mejor no nos van a gustar y que nos va a costar mucho cambiar. Pero cuando nos disponemos en las manos del Señor para que Él haga como Él quiera, es muy diferente. Nosotros solo nos disponemos y el Señor va actuando lentamente, nada más. Dice, todo lo que yo soy fuera es una copia de lo que soy por dentro. Y cuando la palabra dice que todo lo que sale del corazón es porque lo que yo soy. Si yo hablo con bendición, si yo hablo con humildad, si yo hablo, no sé, de una forma que le diga a otros que soy grata, es porque mi corazón a lo mejor está sano. Pero si yo soy soberbio, si yo soy altanero, si yo dejo que mi lengua desparrame, es porque mi corazón no está sano, no está cerca del Señor, porque el Señor no va a permitir que salgan cosas desagradables. El Señor permite, el Señor nos instruye todos los días a través de la palabra, porque dice que todo lo que yo diga para bendición se va a retribuir en bendición. Pero si yo maldigo, también el Señor puede permitir que la maldición vaya. Nosotros fuimos llamados para dar bendición al resto y que el Señor nos ayude. Debemos entender que lo más importante son las cosas que no vemos. Por eso es que a veces entendemos, decimos, tenemos nuestros 5 sentidos, ¿cómo los transformamos en espirituales? Y en Deuteronomio 29:4 nos dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Por qué? Hay cosas que no las vamos a entender en esta tierra. Hay cosas que jamás las vamos a lograr entender hasta cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero hay otras que tenemos que buscarlas, que tenemos que porfiar, que tenemos que buscar con sabiduría, con entendimiento. Proverbio nos habla de que todo lo que nosotros queramos entender de esta Biblia es con oración y leyendo y pidiendo la sabiduría del Señor. De otra forma no vamos a lograr entender lo que el Señor quiere para mí. Uno siempre hemos estado dispuestos a poner el oído, a poner el corazón, pero qué rico es saber que cuando yo hablo, cuando yo me siento a escuchar la palabra del Señor, voy a saborear. Siempre hablamos del pan, voy a saborearlo. No voy a saborear la persona que me está hablando, sino la palabra que entra a mi corazón. Y para ello yo tengo que presentarme dispuesta a entender la palabra, a poner ese oído atento, a poner, qué sé yo, mi ser entero frente en estos momentos a la pantalla y poder dejar que Dios entre a mi corazón para irme saciada, para irme con una visión diferente al mensaje de hoy, para irme con mis oídos abiertos y decir, el Señor hoy me habló, que yo tengo que renovar mis sentidos, que tengo que trabajar para que mi cuerpo entero se pueda armonizar a la presencia del Señor. No solamente el poder escuchar y poder que mi corazón abra, sino que mis 5 sentidos estén dispuestos a cambiar, a ser renovados, a poder ser entregados en las manos del Señor. Yo tengo que tener el oído presto cuando mi hermana tenga una necesidad, para orar por esa necesidad y no tomar el teléfono y contarle a la otra hermana. Tengo que tener el tacto para poder responderle a mi hermana, usar bien lo que el Señor me ha dado. El tacto para pedir al Señor mientras a lo mejor ella me cuenta algo, yo poder estar clamando y responderla lo que ella necesita. La visión para ver la necesidad del otro, lo que está pasando, la angustia, cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por las necesidades de los matrimonios, cuando oramos por la falta de trabajo. Yo he estado bien, gracias a Dios, no me ha faltado nada, pero ¿cuántos han pasado hambre? ¿Cuántos están en problemas económicos?
¿Cuántos no han podido pagar sus cuentas? A lo mejor la luz, el agua, lo básico. Tengo que tener una visión espiritual para mirar más allá. Nosotros a lo mejor no podemos hacer muchas cosas, mis hermanos, pero abrir nuestras manos para entregar 1 kilo de amor, para poder que a lo mejor nuestros pastores puedan ver, porque ellos tienen otra visión más amplia que nosotros. Por algo son dotados de una bendición. Entonces, que el Señor nos ayude para no solamente mirar con nuestros ojos naturales, para no solamente escuchar lo que a mí me conviene. Cuando nos sentamos frente al televisor podemos estar muchas horas, nos reímos, disfrutamos de la novela, de la película, y todo nuestro ser entero está ahí. Y si estamos en una película ahí que está pasando algo, ojalá nada pase, y si nos perdemos 1 minuto nos enojamos. Cuando estamos frente a la palabra del Señor, al mensaje, cuando estamos estudiando, es lo mismo, es poder conectarnos, aun cuando yo estoy cocinando, pero mi oído espiritual está escuchando lo que Dios me está hablando, la alabanza que también entra a mi vida. Qué importante es que mis 5 sentidos se conecten a la presencia del Señor. No vamos a pasar, mi hermana, y si el Señor así lo quiere, así lo haremos. A lo mejor en éxtasis poder escuchar todo lo que es solamente espiritual, ¿no? Estamos en este mundo, pero tenemos que irnos renovando. Vienen tiempos aún más difíciles. Y cada una de nosotros, cada una, porque no podemos decir, yo tengo mis hijos, los tengo lejos, yo sé que en esta pandemia también oraron, clamaron a su estilo, pero podría decir, no, mis hijos no están tan lejos, pero están lejos del Señor. No están orando todos los días, a lo mejor no están conectados como otros. No conozco la vida espiritual de ellos, tampoco la juzgo, pero sé que les falta, porque sé que no tienen la seguridad si el Señor viniera hoy día, y ojalá sí lo fuera. Y creo que todas. Yo puedo tener mis hijos dentro de la casa del Señor, pero tampoco a lo mejor tengo la seguridad de que ellos se van a ir con el Señor esta noche. Tenemos necesidades. Hoy nos toca a nosotros, las mujeres. Somos madres, somos abuelas, somos esposas, somos suegras. O sea, no solamente tengo que orar por mí, no puedo conectarme, qué sé yo, no puedo leer un versículo en la noche y orar por orar. Tengo que pedirle al Señor que Él pueda acompañarme en mi oración para que mis 5 sentidos se conecten a la presencia del Señor y esa oración pueda subir un olor fragante y pueda ser respondida mañana, pasado, en años más, porque Dios tiene todo el control de las cosas. Así que qué importante, mi hermana, es que busquemos, porque el Señor nos entregó a nosotros lo que dice en Deuteronomio: hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni oído para ver, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Pero yo creo que cuando buscamos, cuando porfiamos, Dios nos entrega estas bendiciones, porque lo hemos palpado muchas veces cuando hablamos, cuando miramos, cuando entendemos las cosas. A veces nuestra visión es tan limitada, pero en un segundo el Señor la abre y entendemos lo que está pasando, entendemos lo que viene. Y que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no entendíamos y queríamos que ganara lo que nosotros queríamos votar? Pero yo decía el otro día, ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiera dicho ya, gana el rechazo? ¿Cómo estaría nuestro país hoy? ¿Destruido? Entonces entendemos que el Señor es absoluto, que Él tiene el control de todo. Hoy estamos en paz y tenemos que seguir orando, conectándonos, para que el Señor siga tomando el dominio para lo que venga. Y si ha de venir algo terrible, podamos entender los propósitos del Señor. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga para que como mujeres busquemos. Este tiempo es nuestro, estas horitas son nuestras. Y si hemos perdido algunas hermanas, llamémoslas, conectémoslas, levantémoslas, para que sientan la necesidad de poder conectarse, de poder orar al Señor. Oramos en la mañana, oramos, a veces el Señor nos amonesta, oramos un ratito al mediodía, oramos en la noche, porque es una necesidad de levantarnos y acostarnos
y poder entregar el día, poder entregar la noche al Señor, porque no sabemos si vamos a abrir nuestros ojos mañana, pero que el Señor nos ayude para poder conectarnos con nuestros 5 sentidos a la presencia del Señor. Muevo mi boca, abro, muevo mi lengua y que esas palabras salgan con dulzura, salgan con gracia, que salga un olor fragante a la presencia del Señor, para que yo, porque el Señor siempre está presto a escucharnos, lo hagamos bien o mal, no, pero que yo me pueda levantar de mi oración, agradecida, contenta, satisfecha, descansada, sabiendo que sí, Dios estuvo conmigo en ese instante, que Dios me acompañó y que lo que haya de venir está en las manos del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor nos ayude para poder entender que todo lo que somos, cada órgano de nuestro cuerpo le pertenece al Señor, y cada órgano de nuestro cuerpo, todo lo que tenemos que ser o tenemos que dedicárselo al Señor para que Él pueda ser y nos vea agradable a su presencia. Yo le invito a que podamos cerrar nuestros ojos y agradecer por esta palabra. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, amado Señor, porque usted todos los días, Señor, nos habla de una y otra manera, Señor, y nos enseña a poder, Señor, conectarnos de mejor manera cada día. En este tiempo, Señor, en que hemos estado en casa, en este tiempo que nos vemos, Señor, a lo lejos o de lejos, Señor, que no nos podemos abrazar, cada vez que nos conectamos, nos saludamos, pero cómo no agradecer, Señor, cómo no ha de agradecer, Señor, esta tecnología que a través de ella nos podemos seguir alimentando, podemos seguir creciendo, podemos seguir, Señor, siendo sus hijos. Gracias, mi amado Señor, gracias por esta palabra, Señor, para que haga vida en mi vida primeramente y en cada una de nosotras, que no miremos, Señor, a lo mejor un órgano menos que el otro, Señor. Tenemos 5 sentidos, tenemos que dedicárselo a usted para que estén conectados espiritualmente, para ver, Señor, lo que pasa, para ver, Señor, la necesidad del otro, poder escuchar, Señor, al que tiene problema, a lo mejor al que llamamos, Señor, o al que nos llama siempre y nos cuenta lo mismo. Señor, tener el tacto, Señor, para responder y para que nuestras palabras, Señor, salgan como la miel, o más dulce que la miel, Señor, y hagan vida en otras personas. Cuando hablemos, Señor, a los nuestros, a nuestra familia, amados, Señor, vaya, Señor, esas palabras con gracia, con autoridad, Señor, con decisiones, porque confiadamente sabemos que usted, Señor, va a actuar en cada una de nosotras. Gracias, Señor, por esta porción. Permítanos, Señor, grabarla en nuestro corazón y que mañana, Señor, podamos ser hacedoras de ella, que no la dejemos pasar, mi amado Señor, porque todo lo que viene de usted, Señor, es grato, es hermoso. Y damos gracias, Señor, por habernos alimentado hoy. Gracias, Señor, por cada hogar, Señor, que ha estado, Señor, congregado. Gracias, mi amado Señor. Los dejamos todos, Señor, en sus manos, sabiendo que de usted, Señor, en usted estamos seguras y que solo en usted, Dios mío, es el único que puede, Señor, inyectar esta palabra en nuestro corazón y que no se borre, mi amado Dios, para necesitarla, Señor, todos los días. Gracias, Señor, gracias, lo pedimos, Señor, y lo rogamos en su bendito y santo nombre. Amén, Señor, amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.